los objetivos del día de hoy es que ustedes conozcan los principios generales de las prácticas de esterilización de diversos materiales, que identifiquen los equipos y usos de la esterilización en la industria farmacéutica, que reconozcan la importancia de la conminución de la esterilización en la industria, tanto como una forma farmacéutica como un proceso básico para la elaboración de estas. Y que a través de la práctica, pues ustedes apliquen correctamente los fundamentos teóricos correspondientes a la molienda, el tamizado y conminución, y que conozcan el principio del equipo que usamos para que estas operaciones básicas se lleven a cabo. Bueno, ¿qué es la esterilización? ¿Sí? Vamos a empezar por decir que la esterilización es un método de eliminación que va a ser total de todo tipo de organismo dentro de nuestro producto, ¿sí? Cualquier forma viviente se elimina a través de la esterilización. Vamos a tener los procesos físicos y los procesos químicos, ¿sí? Esta es la primera como gran clasificación de los métodos de esterilización. Procesos físicos y procesos químicos. A partir de ahí vamos a hablar entonces primero de los procesos físicos. De primero vamos a comenzar con los métodos térmicos y dentro de estos vamos a encontrar pues todo como la palabra lo dice, que aplican calor, ¿verdad? En este caso tenemos dos tipos de calor. Va a ser el calor seco y el calor húmedo. Entonces, el calor seco lo vamos a estar realizando a través de hornos de esterilización. Entonces, acá les puse una fotita del horno de esterilización. Nosotros en el departamento contamos con un hornito así que se utiliza para estos casos. Perdón, Luz, ¿podrías apagar tu micro? Gracias. Es de convección natural. Entonces ya aquí en adelante les voy a estar presentando algunos videos para que ustedes sepan de cuáles son los que les estoy hablando, ¿sí? Que también lleguen a conocer como de cierta forma lo que tenemos en el departamento. Entonces, la esterilización que se da por calor seco va a producir la destrucción de los microorganismos. ¿Por qué mecanismo? Por la oxidación de componentes celulares. Y al aplicar el calor, se van a estar oxidando los componentes de los microorganismos. ¿Cuál va a ser el ciclo de esterilización? 1 hora a 17 grados centígrados o 3 horas a 140 grados centígrados. Si ustedes buscan en otras bibliografías, quizá encuentren temperaturas que van a variar un poco o tiempos que van a variar un poco, pero puede ir variando según como le digo, la temperatura que utilicen o el tiempo que utilicen. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, es 1 hora a 17 o 3 horas a 140, entonces va a variar, ¿verdad? El equipo que vamos a estar utilizando para este tipo de esterilización es el horno de convección natural y el horno de convección forzada. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre estos dos tipos de horno? ¿Alguien sabe? A ver. ¿No? ¿Nadie sabe? El horno de convección natural tiene las bobinas de calor en la parte de abajo. Entonces, el aire caliente va subiendo de forma natural, ya que es mucho menos denso que el aire frío. En cambio, el horno de convección forzada, además de las bobinas de calor, posee un ventilador que permite que vaya circulando el aire. Ajá, muy bien, gracias, Evelyn. Sí, cabal, esa es la diferencia, ¿verdad? Como el nombre lo dice, el horno de convección forzada, en este se fuerza con el ventilador de que la temperatura circule de forma uniforme a través de todo el horno, ¿verdad? Mientras que el natural pues se da por este cambio de densidad que tienen ambos aires a diferente temperatura. ¿Sí, Danielson? Yo tengo una duda en el ciclo, ¿no es 170 grados o si son 17? Es que me parece temperatura muy bajita.
Sí, fíjate, eso cabal estaba viendo, me pareció raro. Creo que me comí ahí el 0, pero sí, sí tienes razón. Me comí el 0 al momento de transcribir. Gracias. Ajá. Gracias a ti por la observación. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el primer video, entonces está en inglés, solo que, y el inglés es de allá por India, entonces está un poquito rarito, ¿verdad? Entonces, para que le pongan atención, y sería uno de, vamos a ver, no, no tiene ventilador, entonces para que miremos las partes y más o menos se imaginen cómo es el que tenemos en el departamento. ¿Me avisan si se escucha? ¿Puedes darle play para que te digamos si sí se escucha, por favor? Ah, bueno, no había empezado, ahorita les pongo. Ay, no sé, esto no quiere colaborar hoy. Ahí está sonando. No, no se escucha. ¿No se escucha? Vale. No. Bueno, ¿me avisan? You will learn the construction of hot air oven. Ahorita sí se escucha. Very utilized instrument for the purpose of sterilization. Sterilization is the process to remove all kind of microorganisms from the given object. It is an absolute term. Either object will be 100% sterile or that will be 0% sterile. So let's see the normal construction of hot air oven. This is the on-off knob. If you turn it right, the light will be blow up. It means the hot air oven has been initiated. And this is a temperature regulator which regulates the temperature. If you turn the knob towards the right side, it will increase the temperature gradually. This is the maximum point. It depends upon the oven to oven. And if you turn your regulator left side or anti-clockwise, it will reduce the temperature accordingly. So this is the thermometer, analytical thermometer, top of the hot air oven. Its one end is connected or situated inside the hot air oven, which indicate the temperature inside this. And this is a jacket which prevents the temperature imbalance from inside and outside, which is coated by the glass wool. This is a rough glass wool, and this is the film of glass wool. Next part is a handle. Handle is a specialized handle which lock in a unidirectional way. It lock easily and open easily, but it does not allow the loss of heat. So let's see what are the components inside the hot air oven. As you can see, there are two rack or tray inside the hot air oven. First one is above side and second one is below. Let's remove it to visualize each part very clearly. We are just removing the lower tray. It is made of aluminum because it produces a lot of heat sensitive substance. So at the bottom of hot air oven, you can see there is a state-like substance. This is called thermostat. Thermostat means a device which controls the temperature by maintaining it. If the temperature exceeds from your set point, it will auto cup, and if the temperature will decrease, it will restart. Now, for the better visualization purpose, let's displace the tray from upside to one rack down. Now, let's see what are the components above the hot air oven. As you can see, there is a yellow tip. It is a tip of thermometer, which we have already seen. It indicates the exact temperature inside the hot air oven. It sends through it. And there is a knob on the left side as well as at the right side. These small vent or holes are vent because they are used to remove the vapor formed during the process of sterilization. On the surface of tray, there are so many holes that's called perforation. That means these are meant for circulation of hot air throughout the oven. Now this is the special knob to open and close the door accordingly. This is a unidirectional allow to open. Let's place the tray on its original place. Now we will see the two vent as we see inside. Now let's see what are these outside of the hot air oven. So
there are two vents, left side as well as right side. This is the vent. It can be open or it can be closed accordingly. This allows to escape of vapor. Friend, this is the most important. Bueno, como les decía ahí, los ciclos de esterilización pueden variar según la temperatura y el tiempo que se aplique, ¿sí? Ahora, Important chart you have to remember. creo que ahí sería con, sería con este. Vamos a continuar ahora. Aquí hay otro video. Aquí sí, con este se ve más claramente el de convección forzada, que este sí tiene un ventilador. Si se dan cuenta, tiene sus bandejas. En el otro video veíamos que en la parte de la puerta tiene material aislante para que el calor no pase a través del material. Aquí en la parte del control, entonces vamos a ver que aquí tiene el controlador de la temperatura, donde se enciende, donde se apaga, cuando nos indica que ya llegó a los parámetros que necesitamos de temperatura. Y para encender el ventilador, ahí tiene el botoncito. Ahí está. Bueno, aquí hay uno más, este sí está en español, entonces para que... Hola, mi nombre es Anaí Lomelí, especialista de marca en Viresa, y el día de hoy te mostraremos algunas funciones de los hornos de la compañía. El horno de convección forzada es un instrumento multiusos para biotecnología, farmacia, medicina, química y biología. Esto se debe gracias a que sirve para una infinidad de metodologías. Los hornos de convección forzada poseen un ventilador en su interior que arrastra el aire del ambiente. Al hacerlo, crea una temperatura uniforme dentro del horno y que además se alcanza rápidamente. Cuando la puerta de los hornos se abre, normalmente la temperatura del interior se mezcla con la del ambiente. Al volverla a cerrar, hay que esperar a que vuelva a estabilizarse. En los hornos de convección forzada, el tiempo necesario para regresar a la temperatura óptima es bastante corto. Es importante instalar la unidad en un lugar plano donde se eviten las vibraciones y los golpes. Evite las fuentes de calor y la luz solar directa y ubique la unidad donde el rango de temperatura ambiente sea entre 5 y 40 grados centígrados y la humedad relativa sea inferior al 80%. No instale la unidad en un lugar peligroso donde haya gases inflamables, materiales explosivos y disolventes orgánicos como el acetona y el cloruro de metileno. Y por último, asegure suficiente espacio para la instalación, ya que la puerta del horno se abre 180 grados hacia la izquierda. Para ajustar la temperatura, primero presionaremos el botón de temperatura y el valor establecido comenzará a parpadear. Esto significa que podemos variar el valor utilizando las flechas del display para aumentar o disminuir la temperatura. Una vez establecido el valor de temperatura elegido, presionamos Enter para guardar el valor. Además, si usted requiere guardar o dejar establecido algún valor de temperatura que use frecuentemente, puede hacerlo presionando 2 veces el botón de temperatura.
Así se establece la temperatura deseada y se guarda presionando el botón Enter. Esto hará que la temperatura establecida se guarde en la memoria. Por último, si presiona el botón de temperatura 5 veces, usted podrá cambiar las unidades en que se muestre la temperatura entre Celsius y Fahrenheit. Para poder establecer un tiempo definido de espera, presionamos el botón Timer. Y podemos variar el valor utilizando las flechas del display para aumentar o disminuir el tiempo. Una vez establecido el tiempo elegido, presionamos Enter para guardar el valor y el LED de este valor se encenderá y producirá un sonido una vez que finaliza la espera en el temporizador configurado. La unidad comienza a funcionar después de transcurrido el tiempo programado en el temporizador de espera. Muchas veces, durante el desarrollo de nuestro protocolo, puede haber modificaciones de los valores accidentales. Para evitar esto y no... Bueno, con eso, el resto que habla del video es nada más ya funciones propias del horno, ¿verdad? Cada horno, si se dieron cuenta, entonces va a ir variando sus características de acuerdo al modelo que tengamos disponible. Entonces, unos van a tener ciertas funcionalidades dentro de su panel de control y otros no, ¿verdad? Si se dieron cuenta, este último era un poco más digital que el primero que les mostré, que es más manual. Igual esto que iba a hablar a continuación, pues es nada más de que se bloquean las funciones para que por cualquier accidente que ocurra no se altere tanto el tiempo como la temperatura, porque entonces nuestra esterilización no estaría funcionando. Entonces, en segundo lugar, dentro de los métodos térmicos vamos a encontrar el calor húmedo. En este caso, el calor húmedo estamos hablando del autoclave, ¿sí? Cuando el calor húmedo destruye los microorganismos, este lo hace a través de la coagulación de proteínas y es el principal método de esterilización para, por ejemplo, cuando se da pues con el vapor a presión. Este autoclave, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de verlo o no. Ahorita vamos a ver igual unos videos porque es muy probable que no lo hayan visto, pero el sistema se parece mucho al de una olla de presión. Me imagino que sí han visto cómo es que funciona una olla de presión, ¿verdad? A ver, ¿cómo han visto que funciona? ¿Alguien me podría decir cómo es que? A ver. Alguien que me confirme. A ver cómo ha visto que funciona la olla de presión. A ver, Evelyn. Gracias. La olla de presión se mete agua y lo que se debe cocinar. Entonces, al aplicar calor, empieza a subir la temperatura del agua hasta llegar a un punto, y como está cerrado el vacío, llega un punto en donde se cierra completamente la tapadera. Y eso permite que siga aumentando la presión por dentro y lleva a una cocción más rápida de la comida debido a que el agua ebulle a menor temperatura a mayores presiones. Cabal. Muchas gracias, Evelyn, por tu aporte. Cabal, y justamente ese es el mismo principio que utiliza el autoclave, ¿sí? Tenemos un generador de vapor que va a pasar el agua vaporizada ya que es nuestra cámara donde van a ir ingresados los materiales que queremos esterilizar. Aquí también vamos a trabajar con presiones y normalmente estos autoclaves tienen bastantes llaves, entonces por eso es importante que se aprenda a manejar porque pues como sabrán, al manejar, por ejemplo, una olla de presión, como estamos haciendo la comparación, pues puede llegar a ser peligroso, ¿verdad? Porque si no la manipulamos bien, puede ser, por ejemplo, que si se queda sin agua, pues los problemas que podemos afrontar, que se quede sin agua, que no haya agarrado bien la presión porque los empaques estén mal, que, por ejemplo, ya no soporte más la presión dentro, entonces podría llegar a estallar, ¿verdad? Entonces lo mismo nos pasa con el autoclave, por eso es que es importante aprender a manipularlo.
Ahora, ay, salieron algo borrositas, bastante pixeleadas las imágenes, pero aquí tenemos un diagrama general de cómo es la estructura del autoclave. Entonces tenemos acá tenemos un medidor de la presión de la cámara para evitar esos accidentes, ¿verdad? Y también verificar de que la presión es la adecuada para el ciclo de esterilización que estamos usando. Tenemos la puerta, el termómetro también que va a medir la temperatura que estamos manejando, por lo mismo, ¿verdad? Para asegurarnos que está llegando a la temperatura que necesitamos. La válvula que va a suministrar el vapor. Tenemos salidas de aire y salidas de vapor, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí circula por la cámara, vuelve a salir y tenemos una trampa ahí tanto de vapor, para que no se escape tampoco todo, ¿verdad? Y recircule en el sistema. Bueno, entonces aquí tenemos el video de forma general. No sé si leyeron su práctica, entonces ahí se habrán podido dar cuenta de cómo es que el correcto, la forma correcta de operar el autoclave, ¿sí? Primero tenemos que verificar que todas las válvulas estén pues bien cerradas, ¿verdad? Para saber que no hay escape de nada para iniciar nuestro proceso como debe de ser. Luego, pues ya podemos abrir la válvula de agua para que el tanque se empiece a llenar y entonces podamos generar vapor, ¿verdad? Cuando nos indique que esta cámara que se llena de agua ya está al nivel, pues ya se cierra y si en algún momento nos llegamos a pasar, también tiene una válvula de drenaje, ¿verdad? Para que podamos descartar esa agua que está de más. Luego vamos a regular la presión, que va a ir normalmente de 15 a 22 libras. Luego de esto, pues ya vemos que ya tenemos el agua, ya regulamos la presión. Entonces, ya empezamos a cargar lo que vamos a esterilizar. Nos tenemos que fijar bien que la puerta quede bien cerrada, porque como les digo, si no, no se va a escapar la presión, se va a escapar el vapor y entonces nuestro proceso no va a funcionar, ¿verdad? Desde por gusto que abramos bien todas las válvulas y todo, si aquí vamos a tener un escape. Entonces hay que verificar siempre eso. Bueno, ya luego que nos aseguramos que está bien cerrado y todo, entonces cuando ya tengamos la temperatura adecuada, ya podemos empezar nuestro proceso de esterilización. Aquí les voy a mostrar en este video, hay algunos pasos que no se ven tan claros porque como es automático, entonces con una sola llave podemos controlar varias, entonces ya esto ya está regulado, no es que vayamos a estar abriendo una por una, entonces es un poco más fácil. Sé que la musiquita da sueño, pero creo que mejor le voy a quitar el sonidito. Entonces ahí tenemos la llave. Si se dieron cuenta, ahí, aquí tenemos, ahí se está produciendo el vapor, esa es la llave de agua, ¿verdad? Se llena el tanquecito donde se produce el vapor. Ahí está el sensor que nos va a indicar que ya se llenó la cámara, se empieza a calentar y a producir vapor. ¿Sí? Ahora verificamos que la presión sea la indicada. Y entonces, si se dan cuenta, aquí están
el manómetro, que nos va a servir para medir la presión, y el termómetro, ¿verdad? Para medir la temperatura. ¿Sí? Bueno, creo que acá a continuación tenemos, no, ya no tenemos otro. Pero si se dieron cuenta, entonces ahí ese es como el principio básico del funcionamiento del autoclave. Igual al final, pues hay que mantener los mismos cuidados que cuando volvemos a lo de la olla de presión, ¿verdad? Que cuando tenemos la olla de presión no es que se abra de un solo, sino que hay que dejar que escape toda esa presión para que podamos abrir de forma segura. Entonces igual volvemos a cerrar todas las llaves, ¿verdad? Para asegurarnos que no siga pasando vapor, y liberamos presión y ya podemos abrir el autoclave. Igual al abrirla, pues hay que manipular con cuidado los elementos que vamos a estar sacando, porque como ya están esterilizados, entonces si los volvemos a manipular de forma inadecuada, vamos a estar contaminando de nuevo nuestro producto. Entonces, ahora vamos a continuar con los métodos que serían los no térmicos. Los no térmicos, vamos a estar hablando de la luz UV, que va en longitudes de onda de 190 a 360 nanómetros, y su mecanismo de acción va a ser a través de la alteración de moléculas biológicas, ¿verdad? Por esta longitud de onda de la cual reciben la radiación UV. Luego tenemos la radiación ionizante, en la que se utiliza más que todo los rayos beta y los rayos gamma. Cualquiera, o sea, ya sea que sea beta o gamma, el mecanismo de acción de este tipo de esterilización va a ser la ionización del ADN, y entonces esto, pues, el ADN está implicado en el proceso de replicación de los microorganismos. Entonces, al haber ruptura de cadenas, pues ya no se pueden llevar a cabo todos estos procesos dentro del microorganismo. Y también tenemos la esterilización por filtración, que de lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que es pues prácticamente un método de barrera a través del cual estamos filtrando. Usamos filtros de esterilización y pasamos nuestro líquido a través de esa barrera, y los poros nos impiden que los microorganismos que son mayores a cierto tamaño puedan atravesarlo, y entonces así es como logramos nuestra esterilización. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo? ¿Cuál sería la utilidad de utilizar un método no térmico de uno térmico? ¿Alguien me podría decir? ¿O puedo usar cualquiera de los dos para cualquier producto? Va a depender tal vez de la composición del producto y qué tan estable sea. Por Ajá, ejemplo, cabal. termolábil o algo así. Sí, justamente eso. Si tenemos una sustancia que va a ser termolábil, obviamente pues no vamos a elegir un método térmico, ¿verdad? Porque la estabilidad no es compatible con el calor, entonces no podemos aplicar ninguno de los dos tipos de calor. Ahora, ¿qué pensarían ustedes que sería la diferencia entonces entre el calor seco y el calor húmedo? ¿Cuándo no aplicaríamos el calor seco y el calor húmedo? Ay. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O algún ejemplo de algo que no pueden esterilizar por calor húmedo, pero sí por calor seco? Los liofilizados no se pueden utilizar en calor húmedo porque, pues, cualquier material que sea higroscópico, que su estabilidad dependa del contenido humedado, que sea incompatible con el agua, no lo puedo esterilizar por métodos húmedos.
Ajá, justamente eso, gracias Evelyn. Entonces, ¿qué es un liofilizado? Pues es un polvo, ¿verdad? Si yo lo meto a esterilización por calor húmedo, entonces se me va, cuando salga el producto, pues va a salir humedecido, ¿verdad? Porque usamos vapor de agua, entonces este método no sería compatible con un liofilizado. Entonces, en este caso, utilizamos el calor seco, ¿sí? En un horno, por ejemplo, o también con otro tipo de polvos que queramos esterilizar. Igual hay que ver, porque no siempre vamos a esterilizar solo sustancias, ¿verdad? También podemos esterilizar pues el equipo. Entonces, si el equipo no soporta las temperaturas altas de los ciclos de calor seco, entonces también podemos utilizar un equipo de calor húmedo, que las temperaturas son también altas, un poquito más bajas, pero hay ciertos materiales con los que tenemos que ir teniendo cuidado, ese cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos meter un plástico a un horno, ¿verdad? Se nos va a derretir. Y pues el calor húmedo también de cierta manera lo afectaría porque igual estamos aplicando calor. Entonces, en ese caso, elegimos alguno de los métodos que estamos viendo acá que son no térmicos. Creo que por acá me había aparecido un video que tenía perdido. Ah, sí, aquí está. Antes de continuar ahí con los, les voy a poner que también es de calor húmedo. Steam sterilization is the most popular because it is the most efficient and the most effective. So let's talk about some of the parameters that are important for steam sterilization. In using a steam sterilizer, you're going to be looking for time, temperature, and steam under pressure, which will be indicated either on the LED readout, on a gauge, or some units will have a printout. It's important to understand how the steam sterilization works so that we can make sure we're doing best practices when using this form of sterilization. The way that steam is generated in an autoclave is that water will fill into the chamber. You always want to make sure with your particular autoclave to refer to the gauges that you know that you have adequate amount of water to create steam. The energy is transferred when the saturated steam touches the metal instrument, which causes a condensation and its immediate transfer of heat. And it's that heat that kills the microorganisms on the instruments. There are a number of features that you want to check to make sure that your sterilizer is operating appropriately. The first thing you want to look at is your fill station to make sure that you have adequate amount of water in the sterilizer. Another important part to look at on your autoclave, not just every once in a while, but at least once a week, you want to take a look inside the door at the gasket that surrounds the chamber. Does that rubber gasket look dry? Do you see cracks on it? Is there some sort of a film on the outside of that gasket that should be wiped off that's going to allow for a better seal so that the appropriate pressure can build up inside the autoclave? When the seal is in place, it allows the pressure in the gravity displacement autoclave to build up. Because the steam is lighter than air, the steam enters from the side of the chamber as well as from the top of the chamber. As the steam enters, it pushes the air from the top of the chamber out through the bottom of the valve because you want to have that entire chamber filled with saturated steam. Another important thing to check is that you're using the appropriate accessories that come with your sterilizer. You're using the appropriate trays or vertical racks for stacking so that you can make sure that the instruments are being placed inside the sterilizer as appropriately as possible. When the sterilizer finishes, it's important that you make sure that you have a record of the steam parameters that were met, that being time, temperature, and steam. It should be recorded in writing or else with a written document that's produced by the sterilizer. Did it reach the appropriate temperature, which is 121 degrees Celsius or 250 degrees Fahrenheit? You'd also want to record if it reached the appropriate pressure. That pressure is going to be between 15 and 18 psi or pounds per square inch. And the last thing that you want to record is the time. Depending upon the temperature cycle that's used, the time will be anywhere from 15 to 30 minutes. Those are your physical monitors that are going to be important for you to record, so in case you need to refer back to a specific cycle or a day that was run, you'll have those records available to you.
Bueno, ahí está lo que les decía, lo de los cuidados con el empaque del autoclave también, ¿verdad? Para que no tengamos escapes de vapor. Se había quedado perdido ese video. Entonces, ahora continuamos aquí. Ahora ya hablando de los procesos químicos, ¿se recuerdan que al principio hablamos de que habían procesos físicos y procesos químicos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los procesos químicos. Aquí básicamente pues vamos a estar hablando de lo que son gases para esterilización. Estos gases que usamos para la esterilización normalmente son bastante tóxicos, entonces esa va a ser como que la principal desventaja, ¿verdad? Que hay que manejarlos con cuidado para evitar que el personal sufra algún tipo de accidente. El principal que vamos a ver es el óxido de etileno y este ejerce su poder esterilizante a través de la alquilación de las moléculas que van a ser necesarias para la reproducción de la célula. Entonces, pues aquí podemos hablar de varios tipos de moléculas, ¿verdad? Podemos hablar de proteínas, de ADN, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el principal mecanismo que van a estar manejando los gases. Otro tipo de gases que vamos a estar hablando es, por ejemplo, el formaldehído, que también es bastante tóxico. ¿Alguien más encontró otro que quiera compartir? ¿Alguien tiene otro? Todavía hay más. Ozono. A ver, ¿alguien más? ¿O no encontraron gases? También se utiliza el gas plasma de peróxido de hidrógeno. Sí, justamente. Y así vamos a ir encontrando otro tipo de gases, ¿verdad? Tenemos varios entonces, pero esa es la principal desventaja, que van a ser bastante tóxicos. Y si no se tiene cuidado, pues pueden ocurrir accidentes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que se realiza este tipo de esterilización a través del gas de óxido de etileno, y acá van a ver, la verdad es de que como se mira en el video, pues se ve bastante sencillo, y la verdad que la operaria que está haciendo la esterilización no se ve que esté usando la protección adecuada que debería, ¿verdad? Entonces ahorita van a ver. Para esto utilizamos cámaras también para asegurar de que el gas no escape y se logre la esterilización.
Bueno, ahí sí se dieron cuenta, en el momento en el que ya se empacó y ya se selló lo que se va a esterilizar, entonces la chica ya identifica bien su bolsita y entonces ya lo mete al horno de esterilización. Este no es horno como el que vimos de primero, sí, este es un horno más que todo para guardar la seguridad del ambiente, ¿verdad? Que el gas esté únicamente dentro de la cámara. Y acá si se dieron cuenta, esto que ella presiona y entonces al presionar ese tubito ya empieza a liberar el gas y ya se cierra la puerta, ¿verdad? Para que solo ahí quede el gas y no salga al ambiente. Igual si se dieron cuenta al principio hubo una purga de gas por aquello que haya quedado cualquier residuo de un proceso anterior, entonces para eso se realiza. Ahora, ¿cómo me aseguro yo de que sí logré, de que mi ciclo fue el correcto, de que nada ocurrió durante el proceso y que todo salió bien? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Sí leyeron su pre? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, indicadores de esterilización, dice Cabal. Bueno, estos indicadores, a ver, ¿alguien los ha visto? ¿Ha visto qué es? Ajá. ¿Alguien ha visto cómo es que son? ¿No? Bueno, como ven aquí en la foto, ay, estas fotos me salieron bien feas ustedes, perdón. Esto que se mira como masking, no es masking. Esta es una cinta indicadora, ¿sí? Entonces, los paquetes que se ingresan a esterilización pueden ir marcados con esta cinta y esta cinta va a sufrir un cambio de color al momento que ocurra la esterilización, ¿verdad? El asunto con estas cintas testigos es que pueden cambiar únicamente por el cambio de temperatura y no precisamente nos va a decir de que nuestro producto sí fue esterilizado. Entonces, aparte de estas cintas testigo que cambian de color, también hay otros tubitos que venden que también, igual que es casi que el mismo mecanismo, que cambian de color cuando se aplica el ciclo de esterilización. Pero con el que nos vamos a asegurar entonces es con los métodos biológicos, en el que sí vamos a estar utilizando microorganismos. Entonces, aquí vamos a estar poniendo directamente pues nuestro tubito con los microorganismos. A veces utilizamos Bacillus subtilis, que es la especie que nos va a ayudar a identificar si se logró la esterilización o no. Entonces, estos microorganismos se van a colocar dentro de la cámara donde estamos, donde tenemos nuestro equipo, nuestros materiales a esterilizar, y se va a poner en el punto que se crea que menos llega a la temperatura que debe de ser, ¿verdad? O sea, como el acceso el que va a llegar más difícilmente la temperatura adecuada. Entonces, ¿para qué se hace eso? Pues si llegó hasta el punto que es más difícil que llegue, por ejemplo, la convección, entonces nos podemos asegurar de que sí, de que en donde entonces llegó más calor, sí funcionó adecuadamente. Entonces, así es como nos vamos a asegurar que el ciclo funcionó y que lo que nosotros tenemos sí es un producto estéril. Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿alguna duda con esta parte de esterilización? ¿No tienen duda? Permítanme que me estoy quedando sin carga. ¿No tienen ninguna duda? Así pasamos al siguiente. Todo está bien, gracias. Vale. Todo bien. Bye.
Ahora se les va a hacer más fácil el otro corto, pues porque el otro corto estaba más complicado. Y no se preocupen, vamos a resolver eso, porque se me fue la verdad y no sé qué, cómo copié ese, cómo se me atravesó ese link. Pero bueno. Entonces vamos a continuar con el proceso de conminución. ¿Sí? Esta es otra, va a ser otra de las operaciones que estamos viendo en nuestra práctica. Entonces, ¿qué es la conminución? Básicamente, así en pocas palabras, es la disminución del tamaño de la partícula, ¿sí? ¿Con qué objetivo vamos a realizar la conminución? Pues porque queremos aumentar la superficie del sólido, porque queremos modificar propiedades. Hay sustancias que cuando están, depende de su tamaño de partículas, y van a ser sus propiedades, ¿verdad? Y para facilitar el proceso de mezclado y dar forma final a los productos, ¿sí? Si queremos un polvo que sea bastante fino, si queremos uno que sea un poco más como les digo, más grosero, pues, su molienda. Entonces, así es que vamos a estar realizando la conminución. Aquí hay toda una teoría acerca de la disminución del tamaño de la partícula y lo vamos a estar viendo ahorita adelante. Por eso es que aparece esta fotita acá, que son los tipos de conminución que se van a dar dependiendo de la fuerza que se aplique a la partícula y de la forma en que se haga. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos varios. Primero tenemos este. Vamos a hablar de este, en el que va a ocurrir una... Bueno, vamos a ir mejor en el orden del cuadrito para que no se me... Y luego les voy a enseñar la foto. Cuando se da un tipo de carga en el que se realiza un impacto, el mecanismo principal por el que se va a estar dando la conminución es por estallido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el estallido? Va a ser este. Si se dan cuenta, se forman partículas de diferentes tamaños, pero obtenemos las más pequeñas de estos tres tipos de conminución, ¿sí? Si se dan cuenta, este es el último. Este va a ser por este mecanismo de fractura que es estallido, ¿sí? ¿Y cómo va a ser la distribución del tamaño de la partícula? Va a ser homogéneo, o sea que vamos a obtener tamaños de partícula bastante parecidos. Como se dan cuenta aquí, obtenemos los pedacitos. ¿Sí? Luego tenemos, cuando aplicamos una fuerza así de compresión, el tipo de ruptura que se va a estar dando va a ser una fractura por crucero, que es la que vemos acá, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes si tuvieran una tableta y, por ejemplo, tuvieran, ¿qué les digo? Un pistón que luego la sigue aplastando. Entonces, lo que vamos a tener es de que en el centro se va a aplicar esta fuerza y por eso es que vamos a tener este tipo de fractura aquí, en crucero. ¿Por qué? Porque, pues, cruza la partícula. Entonces, ¿qué tipo de conminución o de qué tipo de partícula vamos a obtener a partir de esta conminución? Vamos a obtener partículas gruesas y algunas que otras finas, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, dependiendo de dónde haya sido aplicada la fuerza de compresión, pues así va a ser. Y luego tenemos la de fricción, que se va a dar prácticamente por la abrasión a la que está siendo sometido. Y aquí tenemos esta, ¿sí? Imagínense ustedes ¿qué les digo? Ay, ¿qué ejemplo les podría poner? Bueno, imaginemos una tableta de nuevo, ¿verdad? Si la ponemos a dar vueltas, entonces, ¿qué va a hacer? Esa tableta, a través de la abrasión que va a sufrir con el material a través del cual estamos dando vuelta, entonces va a empezar a perder, es como si lo raspáramos, ¿sí? Entonces va a empezar a perder esas partículas que tiene alrededor y así es como nos va a ir dejando entonces partículas finas, porque cuando raspamos algo, pues si se dan cuenta, cuando raspamos, la partícula que nos queda es bastante pequeña. Imagínense si ustedes raspan una tableta así en la pared, lo que les va a producir es polvo, ¿verdad? Y la tableta les va a quedar, no van a quedar así como pedacitos de tableta como en este caso, sino que nos va a quedar la tableta deforme
pero con esas partículas que salen ya en forma de polvo al haber raspado. Entonces esos van a ser prácticamente los mecanismos que vamos a tener y que nos van a estar como cuando le sacan filo a un cuchillo, dice. Sí, más o menos cabal, porque lo que vamos a ir haciendo es que va a ir desgastando la superficie, cabal. Entonces, ¿queda claro esto? ¿Queda claro el impacto? Pues es como si lo tiráramos, ¿sí? Y entonces si lo tiramos, ¿qué? Se quiebra, ¿verdad? Si tiramos un vaso, va a partirse en un montón de pedacitos. Luego está si apachamos y luego si raspamos, ¿sí? Así como en palabras sencillas para que quede claro. Muy bien. Entonces, aquí está. Se regresó. Bueno, y acá está lo que les digo, alrededor de la combinación, pues hay toda una teoría y aquí están los tipos de fractura de los que estábamos hablando. La de abrasión, pues va a ocurrir, la energía es insuficiente para causar una fractura significativa, cabal, por eso solo estamos provocando un desgaste alrededor de la partícula. ¿Sí? Y por eso tenemos pues partículas casi igual al tamaño original y partículas más finas, las que nos van a quedar así en forma de polvito. Luego en la fractura de crucero, vamos a obtener pocas partículas, pero los tamaños van a ser como bastante similares, ¿verdad? Y la de estallido, pues que ahí ya vimos que vamos a formar un montón de partículas. Entonces, ahora, dependiendo del tipo de partícula que yo quiera obtener, así voy a elegir el tipo de molino, ¿sí? Y también de las características de la sustancia que yo quiero, con la que quiero llegar a la combinación, ¿verdad? Entonces, tenemos este molino, les presento el molino de rodillos. Entonces, no sé si ya se dieron cuenta, ya les asigné el molino que les va a tocar para su modelo. Entonces pueden consultar si tienen dudas de cómo es el aparato. Me pueden preguntar a mí o le pueden preguntar a Lick si tienen alguna pregunta de cómo es bien, o pueden buscar videos también. Ahí si ustedes buscan videos aparecen un montón y uno se puede dar cuenta de cómo es que son. Entonces, si se dan cuenta, se llama de molinos. ¿Por qué? Porque tiene estos dos molinos. Entonces, al girar, van a ir logrando la combinación de las partículas que ingresan aquí. Si se dan cuenta, entonces, al pasar en medio de ambos molinos es que logramos la disminución de la partícula. ¿Sí? Entonces, luego tenemos, este es el molino de atrición, que es pues el que usamos para, por ejemplo, moler la carne. Para moler la carne, y puede ser de 1 o 2 discos, como se ve aquí en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos el de un disco, únicamente aquí se ingresa, y entonces este disco está girando, ¿verdad? Al estar girando, pues entonces va teniendo contacto con las partículas, y así es como las va disminuyendo de tamaño. Aquí tenemos otro ejemplo en el que aquí ingresa la partícula que queremos disminuir, y entonces este tiene 2 discos a través de que ambos van a estar girando, y al pasar aquí nuestra partícula va a ir disminuyendo de tamaño hasta que llegue acá y ya nos llegan tamaño, pues partículas más pequeñas, ¿verdad? Y luego este que es el molino de bolas. ¿Sí ven por qué se llama de bolas? Pues porque tiene bolas de acero dentro, y eso es lo que nos va a ir ayudando a que se dé la combinación, ¿sí? Entonces, al estar girando y estas bolas dentro, entonces nos van a estar provocando la combinación. Ya cuando sea su presentación de los molinos y mezcladores y todo de su modelo farmacéutico, pues ya ustedes hablarán más acerca de estos tipos de molino para que queden todos bien claros, ¿verdad? Pero este es de forma general lo que
la forma en que trabajan estos que les estoy preguntando, que les estoy presentando porque hay muchos más, ¿verdad? El de rodillos vamos a tener para materiales húmedos, ¿sí? Y el otro, como les digo, por ejemplo, es como el que usamos para moler carne, ¿sí? Queda claro cómo es que actúa cada uno, porque pues pasa en medio de ambos rodillos, así es como logramos luego que va a estar en contacto con los discos, y que las bolas son las que van a ir como ejerciendo la fuerza sobre la partícula hasta que se logre la disminución del tamaño. ¿Qué nombre lleva el segundo molino? Este es el molino de atrición. Este es el molino de rodillos, el molino de atrición y molino de bolas. Yaneli, disculpa, ¿el de bolas para qué tipo de material se usa o puede ser cualquiera? Pues aquí por el tipo de partícula que vamos a estar obteniendo, va a ser, por ejemplo, cuando queramos obtener partículas bastante finas, porque por la fuerza que las bolas van a ejecutar sobre la partícula, entonces vamos a lograr polvos bastante, bueno, no podríamos decir polvos porque eso ya sería pulverizar, pero vamos a lograr partículas ultra finas. Gracias. Bueno. Finas y ultra finas. ¿Sí? Entonces va a depender mucho, como le digo, este es para materiales húmedos, este es para materiales, por ejemplo, la carne, y cuando queramos, pues, partículas bastante finas. Bueno. Aquí tenemos entonces los tipos de molino de acuerdo al tamaño de la partícula que vamos a obtener al final. Si queremos obtener una partícula como no tan fina, entre gruesa e intermedia, podemos usar el molino de rodillos, ¿sí? Por eso tiene esos nombres, crushers, porque pues solo como que vamos a lograr que disminuya, pero no tanto, solo como lo vamos a triturar de alguna forma. Luego tenemos, si queremos una partícula intermedia y fina, tenemos los molinos de finos, que van a ser el de martillo, que pues ese no se los coloqué acá, pero igual pues se llama de martillo. Estos es más fácil si se los aprenden así, ¿verdad? Si ustedes miran esquemas, entonces van a decir, por eso se tienen ese nombre. El de martillo se llama de martillo porque tiene dentro, tiene como unos martillos que son los que van girando y a través del contacto con la partícula pues van a ir disminuyendo el tamaño. Igual que el de bolas, ¿por qué se llama de bolas? Porque tiene bolas, ¿verdad? Bolas de acero dentro. Entonces eso es más fácil que lo vayan asimilando. Tenemos el de martillo, el disco de atrición, que ya vimos que es el que está girando. Y también podría entrar el de rodillos, ¿verdad? Depende de qué tanta fuerza se aplique y también el tamaño que hayamos tenido anteriormente de nuestra partícula original. Y si queremos partículas finas y ultra finas, tenemos el de martillo y el de bolas. Igual depende de la fuerza que se aplique. ¿Sí? No sé si ahora quieren ustedes, si han podido copiar. Me dicen si quieren que regrese alguno. Bien. Bueno, ahora ¿cómo elijo el molino que voy a necesitar? Pues va a depender de las partículas, de la partícula original que yo tenga, ¿verdad? De la sustancia que esté manejando. Entonces, aquí vamos a tener las propiedades abrasivas, la resistencia que va a tener nuestra partícula a la ruptura, la friabilidad. A ver, ¿alguien me puede explicar qué es la friabilidad? ¿Qué encontraron? No me van a decir la propiedad de ser friable, porque eso es normalmente lo que uno encuentra. ¿Alguien me puede explicar?
¿Qué será la friabilidad? A ver, Andrés. Yo encontré que decía de la característica de los materiales que describía con qué tanta facilidad se podían deshacer o desmenuzarse. Ajá. ¿Alguien más encontró algo más? ¿No? ¿No respondieron su pregunta del prelaboratorio? Yo sí encontré algo, pero es similar a lo que dijo Andrés, entonces ¿Ah? Sí, cabal, eso es lo que normalmente se encuentra, ¿verdad? Que es qué tan probable es que se llegue a desmenuzar, dice, desmenuzar, pero esa palabra no, una tableta no se desmenuza, ¿verdad? Entonces, la friabilidad va a ser como esa capa, esa susceptibilidad que va a tener una partícula a la erosión o a la abrasión, ¿sí? Entonces, adelante tengo un video para mostrarles cómo es que se realiza esta prueba de friabilidad. Esta prueba igual está considerada dentro de la USP, entonces si ustedes tienen dudas de cómo se realiza, la pueden consultar ahí. Entonces, básicamente, esa es la friabilidad, ¿sí? La capacidad que va a tener para resistir la abrasión o no. ¿Por qué nos sirve analizar la friabilidad? ¿Para qué creen que yo quiero saber si una tableta se puede erosionar o no? ¿Por qué creen? ¿O será que es solo porque se mira bonito? Para ver con qué libertad libera el principio activo, ¿podría ser? Podría ser, sí. ¿Algo más? Tal vez como para seleccionar el molino a usar, porque pues si es como muy friable, por así decirse, no necesitaría como tanta fuerza ¿cómo es? Para molerse. Ajá, sí, muy bien. Esas son buenas respuestas. Entonces, también nos va a servir porque queremos ver al momento de nosotros tener nuestras tabletas ya en el blister, no van a estar estáticas, ¿verdad? Sino que van a pasar por varios procesos, las van a meter en caja, les van a poner cajas encima, las van a tirar en cuando las estén transportando, cuando las bajen en la farmacia, cuando las coloquen, las van a poner en cajas, luego van a ir en carritos, por ejemplo, si van a hospitales, en carritos de unidosis. Entonces, toda esta manipulación yo me quiero asegurar que al final, cuando el paciente reciba su tableta, no vaya a recibir el blister lleno de polvito, ¿verdad? Porque, ¿y eso qué es? Entonces, ya no es una tableta, ¿verdad? Entonces ya solo va a llegar el polvito. Entonces, eso no puede ser. Entonces, por eso nos queremos asegurar de qué tan friable es una partícula, para ver si soporta toda esa manipulación durante todo el proceso que va a tener. Bueno, otras características que también consideramos es la estructura de la partícula, su coeficiente de fricción, contenido de humedad, si tiene grasas o no, si se va a adherir, si es inflamable, tóxico, si es explosivo, si se puede deteriorar fácilmente, si es fácil de oxidar o a temperaturas elevadas, ¿verdad? Si tiene propiedades corrosivas, ¿sí? Entonces, dependiendo de todas esas características, así es como vamos a estar eligiendo nuestro molino, y también, pues, como les menciono, la friabilidad y todas estas otras características también nos van a servir para saber que nuestro producto va a ser de calidad al final, ¿verdad? Y que no va a llegar una tableta toda deshecha. Ay, se me pierde aquí el botoncito. Aquí está. Entonces, en el departamento nosotros tenemos un aparatito bastante similar a este para realizar la prueba de friabilidad. Este que me parece que sí está en español, entonces, para que miren cómo es que se realiza, ¿sí? Y este sí lo tenemos en el departamento. El tema, control de calidad de comprimidos, hoy hablaremos de la friabilidad.
Esta es una forma de medir la capacidad de los sólidos compactados de resistir la abrasión o el desgaste por fricción durante la manipulación, el envasado y el transporte. Junto con la dureza, es una propiedad mecánica de granulados o polvos que resulta de su compactación. Es un parámetro que indica la fuerza de unión intra e interpartículas dentro del compacto o tabletas. Para su desarrollo se utiliza un equipo denominado friabilizador. Existen diferentes marcas y modelos. Cuentan con un panel de control en donde se encuentra una pantalla digital y botones con diferentes funciones, donde se puede configurar la fecha, ajustar el tiempo de prueba o la cantidad de giros del tambor. Para la prueba de friabilidad, la farmacopea indica que se debe realizar con una configuración de 25 revoluciones por minuto durante 4 minutos, lo que equivale a 100 giros del tambor. Dependiendo de la configuración elegida, se actualizan los datos en la pantalla e iniciamos con la prueba presionando el botón Start. Y ahí mismo podemos presionar para detener los giros si es necesario o esperar a que finalice por sí sola al completar la cantidad de giros configurada. Para iniciar la prueba, debemos desmontar el tambor e introducir las tabletas. Para ello, retiramos la tuerca de plástico enroscada en el tornillo que sujeta el tambor. Posteriormente, desplazamos el tambor por el tornillo para desmontarlo. Una vez con el tambor en mano, retiramos la tapa para limpiar el interior. Con el tambor en perfectas condiciones, colocamos con mucho cuidado las 10 tabletas previamente pesadas. Una vez realizado este paso, se procede a colocar la tapa y montar el tambor en el tornillo. Es importante mencionar que la parte interior del tambor que se desplaza hacia el equipo tiene 2 ranuras, las cuales debemos identificar para asegurarnos que al momento de colocarlo coincidan con las 2 cuñas presentes en el tornillo y así realizar un montaje exitoso del equipo. Aquí podemos observar más de cerca cómo retiramos la tuerca del tornillo, así como las ranuras presentes en el tambor y cómo éstas deben coincidir con las cuñas del tornillo para evitar dañar el equipo. Una vez armado el equipo, procedemos a iniciar la prueba. En el tablero digital podemos dar seguimiento de los giros faltantes del tambor para terminar. Los giros ejercen una fuerza tangencial y las tabletas sufren un proceso de caída que representan un esfuerzo de resistir la abrasión o el desgaste por fricción durante la manipulación, el envasado y el transporte. Al finalizar, retiramos el tambor para recolectar las tabletas. Durante el proceso, se liberan pequeñas partículas de polvo que se desprendieron de la superficie de la tableta. Esta cantidad de partículas representan una pérdida de peso que se verá reflejada al momento de pesar las tabletas nuevamente. Es por ello importante retirar cada tableta de manera individual para no llevar consigo las partículas de polvos presentes en el tambor. Al terminar de recolectar todas las tabletas, procedemos a limpiar el tambor y el lugar de trabajo. Volvemos a montar el tambor para dejar el equipo armado y listo antes de apagarlo. Posteriormente, acudimos al área de pesaje para realizar el peso final de las tabletas. Para ello, procedemos a limpiar la superficie de los comprimidos de manera individual para asegurarnos que no queden residuos de polvo que interfieran con el peso. Pesamos todos los comprimidos y registramos el peso que introduciremos a la fórmula y obtener el valor de la friabilidad, la cual debe ser menor del 1%
para así cumplir con el criterio de aceptación. Bueno, entonces si se dieron cuenta, esa maquinita que tenemos, el friabilizador, dentro se ingresan las tabletas, se le empieza a dar vuelta y así. Entonces al final se compara el peso que teníamos al inicio y el peso que se tenía al final para ver qué tanto perdió de peso la tableta y así ya sacar cuál es su capacidad de ser friable. Entonces, bueno, hasta ahora, ¿alguna duda con esto? Si una tableta es friable, entonces, ¿qué veríamos dentro de este tambor? ¿Qué creen que veríamos? A ver, ¿qué dice? Mucho polvo, sí, justamente, entonces porque va perdiendo esa película que tiene alrededor, ¿verdad? Entonces, si es bastante susceptible a la abrasión, entonces va a ir perdiendo esa capa fina que lo rodea y va a ir quedando polvito dentro del tambor y así es como se va a ver. Y aparte, pues después vamos a ver cuánto peso fue que perdió y entonces perdería bastante peso, ¿verdad? En comparación con una que no es friable. Bueno. Entonces, ahora que ya hablamos de molienda con inducción, vamos a hablar de los números de mesh. El mesh lo que nos va a servir es para medir el número de agujeros por pulgada lineal que van a tener aquí. Si se dan cuenta, esto nos va a servir para tamizar, ¿sí? Dependiendo del tamaño de partícula que nosotros obtengamos, así va a ser el tamaño de mesh a través del cual van a poder pasar. Entonces, ahora aquí les puse algunos de los que se parecen un poco a los que tenemos en el departamento, ¿sí? No sé si han visto ustedes, por ejemplo, me imagino que alguna vez en su vida han cocinado y han usado coladores, por ejemplo, así de una forma muy a grosso modo, ¿verdad? Entonces, si se imaginan, hay diferentes coladores y los tamaños de los agujeros que tienen para colar, pues son diferentes. Entonces, igual, así vamos a tener estos números, estas mallas de mesh. En los que tenemos en el departamento parecen bastante como estos que son, no sé si han visto los que usan los albañiles para cernir la arena, el cemento y todo ese tipo. No sé si los han visto. ¿Sí? Sí. Entonces son así como cajas de madera y en medio pues tienen la malla esta de mesh. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Como estamos hablando de que el número de agujeros por pulgada lineal es la que va a estar midiendo el número, entonces, si tenemos aquí, ojo, si tenemos un número alto de agujeros por pulgada lineal, ¿de cuál creen que estamos hablando? Si tiene un número muy elevado. Acá no les estoy dando un número, ¿verdad? Solo les estoy poniendo, vamos a hablar de un número elevado, un número intermedio y un número bajo. Entonces, a ver, ¿qué dicen? Del tercero. Sí, justamente, es este. Del tercero. Si vemos, la malla es más cerrada, entonces las partículas que van a pasar a través de este van a ser muy pequeñas, ¿verdad? Porque es este. Quiero que todos comprendan bien ese concepto, ¿sí? Porque tiene mayor número de agujeros por pulgada lineal. ¿Sí? Si ustedes se imaginan una pulgada lineal, si tiene más agujeros es porque los agujeros van a ser más pequeños, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quedamos claros con eso? Entonces, por eso es de que va a ser este, ¿sí? Si hablamos de un mesh que va a ser de un número intermedio, pongámosle que este es de un mesh 40, digamos. Que son 40, aunque yo creo que sería más fino que esto, porque esto está bastante grande el tamaño del agujero. Entonces, si tenemos
un número de mesh intermedio, vamos a tener igual un número intermedio de agujeros por pulgada lineal. Entonces, ni muchos ni pocos, ¿sí? Entonces, aquí vemos este. Si se dan cuenta, todavía se alcanza a ver el agujero, pero es bastante pequeño, entonces vamos a estar logrando que pasen partículas intermedias, ¿sí? Así como medianas, no tan finas como en este. Y tenemos este otro que va a ser un número de mesh bastante bajo, ¿sí? Porque el número de agujeros que tiene por pulgada lineal es menor. ¿Sí? ¿Notamos la diferencia? Entonces, ¿todo bien? Me parece que en el departamento tenemos uno que es todavía más, el agujero es aún más pequeño, me parece. Normalmente cuando uno va al departamento a hacer sus formulaciones, pues los utiliza bastante, más si está trabajando con algún tipo de granulado o se requiere que la forma farmacéutica vaya con alguna forma final bastante fina, pues vamos a estar usando los mesh que son más finos, ¿verdad? Que van a tener mayor cantidad de números por pulgada lineal. ¿Todos comprendieron ese concepto? ¿Sí? ¿No se pierden? Vale, está bien. Entonces, igual si tienen cualquier duda, me escriben, ya saben. Ay, se regresó. Bueno, y ahora, para no perder la costumbre, les preparé otras fichas para que podamos repasar los términos que vimos acá, ¿sí? Vi que algunos estuvieron revisando las fichas que les compartí, entonces les sirve también para su examen final de laboratorio si quieren estudiar de ahí. Ahora les voy a compartir. ¿Todos llenaron su asistencia? Sí, tengo 53 respuestas. Ahora les comparto. A ver. Miren que tengo un montón de links acá y luego les paso el que no es. A ver. Esta se me perdió. Aquí está. Bueno. Aquí está.